Buenas tardes y gracias por estar aquí. Sé que es un día bastante particular en la historia en este momento en España y para mí es realmente muy grato estar aquí en Galicia. Solo vengo por una visita de 4 días y ha sido una inmersión relámpago en todo lo que tiene que ver con Galicia. Gracias a Carmen por todo las historias y este retrato que tenemos acá, que es una pintura de un pintor gallego, Urbano Lugris, ¿no? Que bueno, representa la caza de ballenas en la costa de España, ¿no? Entonces, estuvo muy bien esa selección de esta pintura. Como Carmen mencionaba, en este momento el foco de las investigaciones del trabajo que estoy haciendo es sobre la ecología de los grandes cetáceos, las ballenas, y estamos utilizando la tecnología de seguimiento, marcaje y seguimiento satelital. Entonces, digamos que el eje de la presentación es alrededor de eso, pero siendo que es una presentación para el público más en general, vamos a expandir un poco los conceptos, sobre todo también teniendo en cuenta que muchos de ustedes pertenecen a unas disciplinas algo diferentes, entonces de pronto no tienen la familiaridad al respecto. Este trabajo obviamente no es completamente mío únicamente, estamos allí participando principalmente Bruce Maid, que es la persona que desarrolló las marcas para seguir a las ballenas por satélite, y otros colegas como Alexandre Cervini de Brasil, que trabaja para la NOAA, y Helen Bailey, que trabaja en la Universidad de Maryland. Y vamos a tratar 4 tópicos. En un principio, una introducción a las ballenas. Segundo, el tema de la caza, porque el tema de la caza siempre sale a relucir, aunque no es algo que trabajo activamente, pero al menos alguna información general de qué es lo que ha ocurrido con ese tema. Entrando un poco más a los aspectos técnicos, usando metodologías no letales como la fotoidentificación y el marcaje satelital, que es realmente lo que yo estoy haciendo. Y al final un poco de actualidad con respecto a las amenazas de las grandes ballenas. Entonces, la mayor parte de la información que va a presentar es sobre los rorcuales. Los rorcuales es un nombre que se utiliza para agrupar a el grupo de la familia Balaenopteridae. Y allí hay unas 9 o 10 especies dependiendo de la taxonomía y de las revisiones que se están haciendo con nueva investigación genética. Pero son animales bastante grandes. En este caso tenemos aquí a su izquierda superior la ballena minke o rorcual aliblanco, que es el más pequeño de todos, mide más o menos unos 9 metros. Este es un rorcual tropical o rorcual de Bruda. La clásica ballena jorobada, la ballena azul, simplemente para darles algunos ejemplos del tipo de animales con el que trabajamos. Entonces son animales bastante grandes, bastante elongados, bastante rápidos en su navegación también. Y interesantemente, siendo los animales más grandes del planeta, se alimentan de presas que son bastante pequeñas. Entre ellas se incluyen el zooplancton, como por ejemplo el krill. Aquí arriba, esto es una vista básicamente desde un estereoscopio. Esta es otra vista. Aquí tenemos algunos copépodos y eufausidos o krill. Y también se alimentan de peces que forman cardúmenes, por ejemplo, anchoas, sardinas y ese tipo de cosas. Entonces, este tipo de ballenas Balaenopteridae necesitan grandes concentraciones, enjambres altamente densos para poder alimentarse. Y están adaptados precisamente para explotar densas concentraciones de este tipo de presa. Recientemente existe un concepto que ha servido mucho para avanzar el conocimiento acerca de la ecología de los rorcuales, que se puede traducir como del viento a las ballenas. Esto quiere decir que en sistemas que son forzados por el viento, que reciben influencia constante del viento, se crea el proceso de surgencia, de afloramiento. Entonces, esquemáticamente partimos de células, organismos unicelulares como pueden ser las diatomeas, que
Carmen mencionó, ella lo que trabaja Carmen con organismos unicelulares que se ven solo al microscopio. Estas diatomeas son fitoplancton, las plantas del mar, y estas diatomeas florecen en zonas de alta productividad, de alta disponibilidad de nutrientes. De allí entonces rápidamente se crean enjambres de zooplancton, en este caso el krill que les mostraba antes. Es una vista, digamos, microscópica, y esto es como se ve un enjambre en la columna de agua como tal. Son animales que les gusta formar enjambres, como por decir algo así como las langostas, otros insectos en la tierra. Son crustáceos, como digamos que parecen un camarón, y una vez se forman estas densas concentraciones, entonces llegan los rorcuales y explotan estas altas densidades de presa y se alejan otra vez. Entonces este concepto lo podemos extender si tenemos una costa, una línea de costa aquí en esta parte a su derecha, y hay forzamiento del viento a lo largo de la costa, que son estas flechas negras sobre el mar. Ese forzamiento del viento genera surgencia, que es el ascenso de aguas frías aquí a la superficie. Esas aguas frías y profundas traen muchos nutrientes, los cuales generan un enriquecimiento aquí en la superficie donde hay disponibilidad de luz, y esto genera un ecosistema bastante productivo que se extiende hacia mar afuera por diferentes procesos del mismo viento, este gradiente en el viento. Entonces se forma un ecosistema productivo en las costas, lo que se llaman sistemas de borde oriental. Entonces estos son principalmente 4, como por decir la costa de California en Estados Unidos. Aquí tenemos la costa de Galicia, la costa de Portugal y las islas, la parte noroccidental de África. También al sur la corriente de Humboldt, Perú, Chile. Y el otro gran sistema es en Sudáfrica, o la parte sur de África, Namibia y Sudáfrica. Obviamente aquí el esquema no incluye los eufausidos, así que también los eufausidos son parte de estos sistemas de surgencia. Eufausidos y krill es lo mismo. Adicional a eso, los eufausidos presentan un comportamiento particular que facilita la explotación de los rorcuales, y es que les gusta formar enjambres, como mencionaba antes. Y esos enjambres, por lo menos en ciertas especies, están asociados a lo que llamaríamos el quiebre en la plataforma. O sea, una vez la línea de costa se sumerge y tenemos aquí la plataforma continental, más o menos a una profundidad entre 150 y 200 metros. Esos eufausidos se refugian, esto es el enjambre como tal, esta nubecita que vemos acá, se refugian en este quiebre de la plataforma durante el día, y durante la noche entonces ascienden a la superficie donde se alimentan de fitoplancton y vuelven y descienden. Entonces están como en un sistema de constante rotación ¿cómo se llama? Transposición entre la profundidad y la superficie. Hacen esto durante ciclos de día y la noche, una migración diaria. Y los rorcuales se han adaptado para explotar este tipo de comportamiento en estos sistemas de borde oriental. Cuando pensamos entonces en la ecología de los rorcuales, realmente debemos pensar en gran escala. Así como son animales muy grandes, necesitamos pensar en sistemas que sean productivos a gran escala, porque requieren mucho alimento. Entonces, aunque estamos acostumbrados a pensar en el océano como algo de este tipo, digamos, sin límites, bastante grande, realmente el océano presenta mucha complejidad. Realmente para los oceanógrafos el océano se ve algo así. Esto es una vista, digamos, desde el espacio, en el que se utiliza la radiación que sale del mar para colorear de cierta manera el océano con respecto a la concentración de fitoplancton, que son la base de la trama trófica. Entonces los colores más rojos o intensos es donde hay mayor productividad de fitoplancton y donde se espera que haya mayor concentración de alimentación para los rorcuales. Y obviamente esto se presenta más que todo en las altas latitudes cerca de los polos, tanto al norte como al sur, alrededor de la Antártica. Y estas son las corrientes de borde oriental que les mencionaba antes, por ejemplo la corriente de Humboldt, la corriente de California, la corriente de las Canarias, la corriente de Benguela. Entonces estas son zonas donde podemos esperar que haya mayor concentración de rorcuales, mientras que hacia el centro de los océanos es donde hay una productividad bastante baja y allí podemos esperar que haya menos.
Y entonces realmente el océano es como un sistema de lo que podríamos llamar provincias biogeográficas, donde estas diferentes provincias que se pueden repartir, dividir con base en su ecología, responden a diferentes procesos. Algunas entonces de estas provincias son bastante productivas y algunas son muy poco productivas en el centro de los océanos. Esta es una forma conveniente, aunque de pronto altamente esquematizada, de entender cómo funciona el océano y sus ecosistemas. Y volviendo a cómo esto se conecta con la ecología de los rorcuales, no es muy diferente a lo que podemos pensar el sistema de sabanas africanas, de las grandes pasturas. Por ejemplo, África es uno de varios ejemplos que hay donde grandes extensiones de un continente son dominadas por un tipo de vegetación y soportan un número elevado también de diferentes animales que están haciendo forrajeo, grandes mamíferos, ungulados y otras especies, así como sus depredadores. Entonces es un ecosistema bastante análogo. Pasando ya a uno de estos ecosistemas alrededor de la Antártida, lo que se conoce como el Océano Austral, allí es un ejemplo realmente particular, pero lo que ocurrió con las ballenas y su caza es el mismo patrón que hemos observado en muchas otras partes del océano. Entonces solo voy a hablar dando el ejemplo de lo que ocurrió alrededor de la Antártida, porque es el ejemplo como más, por decir algo de alguna manera, más dramático con respecto a la explotación. Entonces aquí por ejemplo está la península Antártida, que es una quiebre importante en cuanto a la geografía de la Antártida, y me voy a referir a ella en otras imágenes posteriores. Pero es uno de los océanos más grandes que hay. Y allí fue donde fue el escenario de la caza de las diferentes especies de ballenas, que una vez existieron las embarcaciones que podían llegar hasta allí fue donde extrajeron la mayor cantidad de ballenas. Entonces, por ejemplo, veamos el caso de la ballena azul, que fue la que más rendimiento económico dio. Entonces, a principios de 1900, empezamos con una población de alrededor de 300.000 animales. Se estima que existían alrededor de ese nivel de animales. Y a medida que se industrializó la caza ballenera a través de los años, entonces su población declinó muy rápidamente hasta que básicamente a final de los años 70 se declaró comercialmente extinta. Y en este momento, este es el año 2000 acá, estos puntos rojos son 4 cruceros circumpolares de estimación que se hicieron para tratar de estimar el tamaño poblacional actual de la ballena azul, y realmente la impresión es que aún no se ha recuperado, ni siquiera muestra ninguna seña de recuperación. Si bien es cierto es que empezando de un número tan alto como 300.000, a esta escala que tenemos acá es difícil ver si hay una recuperación o no, pero información más reciente parece indicar que se están recuperando. Pero si estamos hablando de una población que fue diezmada alrededor de unos 1.000 individuos, se estima, obviamente no vamos a poder ver representado en este tipo de gráfica. Otro ejemplo similar, como todos los que vamos a ver, es el de la ballena jorobada. En este caso tenemos dos curvas, aquí empezando otra vez en 1900, en este caso estamos haciendo proyecciones más allá de la época actual, pero estamos empezando con una abundancia antes de la pesca industrial, la caza industrial de la ballena. En este caso hay dos poblaciones, la del Atlántico sudoeste, de unas 25.000 se estimaba que existían antes de la explotación, y en el Pacífico sudeste alrededor de unas 10.000 o 12.000 animales. Pero el proceso fue igual, fue una explotación muy rápida, muy fuerte, hasta que básicamente las poblaciones fueron diezmadas. Una vez se implementó un moratorio, un cese en la caza de ballenas a finales de los años 70, y efectivamente en 1986 fue cuando se paró completamente la caza de ballenas. Entonces la ballena jorobada empezó a recuperarse lentamente y poco a poco cada vez más rápido. En este momento estamos más o menos aquí, una población de más o menos unos 8 a 10.000, dependiendo de cuál de las poblaciones, es lo que se estima con diferentes modelos de predicción.
y se estima que se están recuperando una tasa de más o menos un 6 a 8%, que es una tasa bastante buena. Entonces, de seguir las cosas como vienen, se puede esperar que se pueden más o menos recuperar a su tamaño poblacional inicial hacia el 2040. Hablando un poco más acerca de cómo es que se mueven estos animales sobre grandes extensiones del océano, el paradigma inicial, que fue lo que se generó a través de la caza de la ballena, por ejemplo en este caso para la ballena jorobada, es bastante sencillo. Simplemente los animales ocupan las aguas de altas latitudes, tanto al norte como al sur, durante los meses de verano, porque allí es donde se da la mayor productividad. Y durante los meses de invierno, entonces se desplazan hacia las aguas tropicales, que aquí vemos como estos parches en color rojo, donde supuestamente no se alimentan, porque allí hay muy poco alimento, pero entonces allí es donde tienen sus crías. Y esto fue algo que se generó esta información desde la época ballenera, porque en el caso de la ballena jorobada es de hábitos bastante costeros. Entonces los balleneros podían cazarlas tanto en estas áreas de alta productividad, en las aguas polares, como en las aguas de baja latitud. No es el caso así, por ejemplo, para la ballena azul. La ballena azul aún hoy en día no sabemos muy bien a dónde migra durante el invierno. Entonces, lo único que realmente se aprendió de la migración de la ballena azul durante la época ballenera fue, en este caso lo que vemos aquí es un mapa del océano austral y el hemisferio sur en general, donde estas marcas, estos triángulos que se ven allí representan sitios donde durante las campañas balleneras disparaban un cilindro de acero inoxidable en los animales, que va insertado dentro de los animales, y porque no todos los animales que observaban los cazaban, dejaban algunos, y después de 1 año o 2 años o 3 años o más de 3 años, a medida que iban capturando animales, entonces recuperaban esas marcas en los animales que no habían matado. Entonces así podrían decir que un animal que fue, por ejemplo, marcado en este sitio, después de 1 año fue capturado acá. Entonces este método de marcaje y recaptura implica obviamente matar el animal para saber conocer su movimiento. Y realmente lo único que se aprendió al respecto es que, bueno, un punto importante es que esto solo se hacía durante la temporada de caza, que es en el verano austral. Entonces no sabemos a dónde se dirigían los animales durante el invierno. Esperamos que hacia las bajas latitudes, pero realmente esa información no se obtuvo, por lo que les decía que parece que estos animales son de hábitos mucho más de mar afuera. Entonces lo único que realmente se puede resumir es que mientras haya mayor duración de la marca en el animal, obviamente se desplaza mayores distancias, como podemos ver por el tamaño de estas flechas, más no se puede realmente conocer más acerca de los movimientos específicos o si había un patrón mucho más claro al respecto del movimiento. Hacia finales de los años 70 surgió una técnica conocida como la fotoidentificación, que es básicamente utilizar las marcas naturales que tienen estos individuos para seguirlos o recapturarlos a través del tiempo sin tener que matarlos. Entonces, esta es una síntesis de un proyecto que se concluyó hace un par de años en el Pacífico, en el Océano Pacífico Norte, conocido como SPLASH. Y en ese proyecto lo que se hizo fue enviar diferentes equipos de campo a tomar fotos durante la temporada de alimentación en las aguas de altas latitudes, generalmente sobre la costa, y esto en el verano, y en el invierno a los sitios conocidos de reproducción. Como les mencioné anteriormente, la ballena jorobada es un animal de una especie de hábitats muy costeros, entonces se puede viajar a estos sitios donde se pueden recapturar, entre comillas, los animales fotográficamente. Y así es como se han podido establecer las rutas migratorias de manera muy general entre las zonas de baja latitud y las zonas de alta latitud. Aunque obviamente aquí lo que vemos son una conexión sin realmente conocer la ruta, solo conocemos el punto final y el punto inicial del movimiento de un animal entre un sitio y otro, pero aún así ha servido para saber que hay por lo menos 3 subpoblaciones dentro del Pacífico Norte, en esta parte occidental, en esta parte central y en esta parte oriental, así como cuáles son sus destinos de migración.
Para el Pacífico Sur también, entonces tenemos que hay animales que migran desde la península Antártida que mencionaba anteriormente. Esta es la cola de un animal que se fotografió y luego fue fotografiado aquí en Panamá, en la costa pacífica de Panamá. Y lo mismo para otro animal que fue identificado en la costa de Colombia y migró a la costa del estrecho de Magallanes y los fiordos que existen en esta región de la Patagonia chilena. Entonces esta es una técnica que ha servido bastante para aprender un poco más sobre estos animales y sus movimientos. Ya entrando en materia, entonces el marcaje satelital es básicamente un dispositivo que lleva en su interior una tarjeta madre que hace toda la parte de cómputos. Lleva un banco de baterías que puede durar hasta un año, técnicamente un poco más de un año de duración en el interior de un cilindro. También tiene un transmisor, que es esta antena larga que se ve acá. Y finalmente el cuarto componente es lo que se conoce como un switch de agua salada. Lo que hace es que cuando el transmisor está en la superficie, el animal sale a la superficie, el transmisor entonces manda la señal. Y para ahorrar batería, cuando el animal está bajo el agua, entonces se hace un puente de conexión y así se evita que se gaste la batería muy rápido. Y lo que vemos acá es la evolución de las marcas desde estos a principios de los 90, era una marca más grande y poco a poco se ha hecho más pequeña. Y esto no es a escala, obviamente, pero se ha hecho más pequeña, se le ha hecho una adición de un antibiótico, una capa de antibióticos y otra serie de elementos que ayudan a la sujeción para que el transmisor esté en la ballena por lo menos por un año idealmente. Entonces lo que vemos es que desde el principio de los 90, cuando se empezó a marcar las ballenas hasta el presente, esta es la duración, cuánto han durado las marcas en las ballenas. Vemos que inicialmente teníamos duración de menos de 50 días, inclusive 2 semanas, 3 semanas era lo máximo. Y vemos cómo a medida que el diseño de las marcas ha avanzado, entonces vemos que duran más y más. Entonces hoy en día estamos viendo marcas que están durando hasta un año en los animales. Uno de los ejemplos que les quería dar es acerca de la ballena gris, cómo este tipo de trabajo y este tipo de técnicas ha realmente revolucionado lo que entendemos acerca de la migración de estos animales. La ballena gris es otra especie muy costera, no es un rorcual, pero igual quería mostrarles porque es un ejemplo bastante interesante. Entonces, la ballena gris es bastante conocida en la costa oeste de Norteamérica, migra más o menos desde la península de Baja California en México durante el invierno, allí es donde vienen a reproducirse y están a lo largo de la costa y ingresan hasta el mar de Bering. Esta población fue cazada y fue bastante diezmada. Sin embargo, es uno de los grandes éxitos en la conservación de las ballenas. La población se ha recuperado. Hoy en día se estima que hay unos 18 a 20 mil individuos que están más o menos cerca de lo que era la población estimada inicialmente y ha salido de la lista de especies amenazadas. Ahora, se sabía también que existían unas ballenas grises en el borde occidental del Pacífico Norte, que se sabe que son una subpoblación separada, pero se sabe muy poco al respecto de ellas. Hoy día se estima que hay unos 180 individuos, entonces es una población realmente muy, muy pequeña de animales. Y se sabe que se alimentan en esta zona de Rusia, en la isla Sakhalin. Más el resto del rango de distribución especialmente durante los periodos reproductivos no se conoce aún, pero se hipotetiza que está hasta al sur de Corea y aún en la parte del sudeste asiático. Más esto no se ha podido comprobar, solo se sabe que los animales se ven aquí durante los meses de verano en la isla de Sakhalin. Entonces Bruce Mate, mi jefe, digamos así, y un grupo de ellos viajaron a esta parte, a Sakhalin, donde pusieron marcas en las ballenas grises allí. Y entonces lo que vemos es que los animales fueron marcados acá y en lugar de migrar hacia el sur, que era lo que se esperaba que hicieran, y mostrarnos sus rutas migratorias hacia la parte reproductiva, migraron a través de mar abierto, lo cual no es muy poco común en las ballenas grises. Son animales que están muy pegados a la costa. Atravesaron básicamente y vinieron
En el caso de un animal, este animal bárbara, vino hasta el sur de la península de Baja California y regresó. Este duró más de 408 días transmitiendo. Regresó otra vez a Sakhalin. Entonces tenemos el ciclo migratorio completo para ese animal. Entonces, de los 3 animales que se marcaron que duraron bastante tiempo, esos 3 vinieron a la parte de la población oriental. Entonces esto realmente ha llevado a reevaluar ese concepto que se tenía de 2 subpoblaciones. En este momento estamos tratando de ir o regresar a Rusia otra vez para tratar de marcar más animales y entender un poco mejor si es que la población que se creía que existía originalmente aquí, porque aquí hubo caza de ballenas por los rusos y por los japoneses en esta área, y se sabía, y genéticamente se sabe por muestras de museos, etcétera, que son poblaciones separadas. Sin embargo, no se sabe si es que esta población ha crecido suficiente y están empezando a ocupar el rango tradicional de la población occidental, lo que está ocurriendo allí. Otro ejemplo es lo que tiene que ver con la navegación. Es un gran incógnita de cómo navegan las ballenas a través de grandes distancias y llegar con mucha precisión entre sitios bastante separados de 5.000 kilómetros o más. Entonces, esto es un trabajo que mi colega Alexander Servini viene haciendo. Esta es la costa de Brasil, donde son marcadas las ballenas durante los meses de invierno, donde vienen a reproducirse. Y aquí están las islas Georgias del Sur y el mar de Escocia, donde vienen a alimentarse. Entonces, lo que ellos encontraron aquí fue que estos animales, independientemente de la ruta que sigan, aquí tenemos como unos 3, tal vez 3 o 4 animales, independientemente de la ruta que sigan, pueden mantener distancias de hasta más de 200 kilómetros en estos segmentos de diferentes colores, donde mantienen un rumbo prácticamente fijo con una precisión de mayor de 1 grado de precisión en su navegación, a pesar de que están cruzando por sistemas de corriente, zonas profundas, zonas poco profundas, etc. Entonces esto implica que las ballenas están constantemente corrigiendo, ajustando su curso para mantenerlo, y eso implica que tienen que tener un marco de referencia espacial para poder mantener ese curso. Entonces, también implica que deben seguir algunas señales, y si esas señales son extrínsecas, como por ejemplo el sistema solar, o algo intrínseco, como por ejemplo un sentido magnético, aún no lo sabemos. Entonces, a través de estos programas de marcaje y de seguir a más animales, estamos tratando de descifrar ese enigma. Pasamos ahora a la ballena azul. En la costa oeste de Estados Unidos hay una población de unos 2.000 individuos, y estos animales han sido estudiados intensivamente. En nuestro caso hemos marcado alrededor de unos 100 animales, pero en este momento tenemos aquí datos de 87 marcas desde 1999 hasta el año 2009. Lo que se ven allí como espaguetis, entonces, son las diferentes rutas de 87 de esas ballenas que fueron marcadas. Y básicamente, pues, lo que vemos es que siguen un trayecto de noroccidente a suroriente. A veces se van muy afuera, a veces están más o menos cerca de la costa, pero obviamente no son tan costeras como las jorobadas o las grises, por ejemplo. Y lo que hicimos en este caso, una aplicación de esos datos, fue, viendo que teníamos un volumen bastante grande, fue calcular los rangos hogareños. Entonces, para cada animal se tomó su ruta y se calculó el rango hogareño. Y lo que vemos aquí es el traslape, realmente es el traslape entre rangos hogareños de los 87 animales que tenemos, donde el color más claro es donde hay mínimo traslape entre individuos, y los colores intensos es donde hay más traslape. Y esto es para tratar de investigar cuáles son las zonas más importantes de estos animales. Entonces, interesantemente, lo que vemos es que hay 2 zonas bastante grandes donde se concentran diferentes animales, y esas 2 zonas son lo que se conoce como el Golfo de Farallones, que esta es la ciudad de San Francisco y la bahía de San Francisco, y más al sur aquí está el puerto de Los Ángeles, y este se conoce como el Canal de Santa Bárbara, y
punto Concepción, en las islas del Canal. Son dos zonas de bastante agregación. Curiosamente también estas dos zonas, aquí estamos lo que se llama Point Conception, y estamos haciendo un zoom para verla más en detalle. Entonces lo que vemos es que esta es la zona de mayor concentración, y no sé si ustedes lo pueden apreciar, pero aquí hay una zona gris que atraviesa. Ese es el canal de navegación de las rutas de transporte marítimo. Igualmente, aquí a la salida de la bahía de San Francisco hay otra zona importante de traslape de muchas ballenas que vienen a utilizar esta área por su alta productividad. Justamente coincide también con zonas de transporte marítimo, que son estas muy levemente, creo que en video no la van a poder apreciar y les ofrezco disculpas por ello, pero básicamente son tres zonas donde las rutas para la salida y el ingreso de navíos de gran tamaño que vienen hacen el transporte de bienes entre Asia y Norteamérica. Entonces esto es un problema porque tenemos hoy en día que uno de los problemas que están afectando las poblaciones de ballenas es las colisiones con embarcaciones, principalmente este tipo de embarcaciones que van muy rápido, que cada vez están aumentando más, el transporte marítimo cada vez está aumentando más y más y más. Entonces hay un nivel de preocupación respecto al tráfico marítimo, especialmente porque coincidencialmente aparentemente hay un traslape no solo en las áreas de más alto uso de las ballenas, sino también más alto uso de comercio y de transporte marítimo. Otro problema importante, bueno, en este caso esta foto lo que está mostrando es una ballena de aleta o un rorcual común que fue atropellado por un barco de estos, y esta es la proa. En la proa tienen un bulbo, y al ocurrir la colisión el animal muere y queda allí atrapado, y cuando el buque llega a puerto entonces lo encuentran allí, y bueno, es bastante claro lo que ocurrió. Pero es muy común también el caso de enredamiento en artes de pesca. Igualmente ciertas artes de pesca presentan riesgos para las ballenas porque sobre todo en zonas de alimentación de alta productividad es donde también los animales se están alimentando, y es muy común, por ejemplo, ver animales que tienen marcas en su cuerpo de haber tenido alguna interacción con el arte de pesca, o llevar cuerdas enredadas en su cuerpo, o en este caso, que es un caso bastante dramático, es una ballena jorobada que básicamente se metió de cabeza en un trasmayo y lo va arrastrando. Entonces esto es bastante común. El otro problema importante es que no solo el incremento en el tráfico marítimo, sino también el incremento en otro tipo de usos por parte de los humanos en el océano. Cada vez está ingresando más y más sonido y polución acústica. Entonces estos animales dependen principalmente del sentido del oído y la percepción acústica para navegar más que el visual. Entonces están generando problemas en cuanto a su comunicación y su navegación. Y a esto entonces podemos sumarle también el problema del cambio climático. Sabemos que está ocurriendo un cambio climático, aún no sabemos muy bien qué va a ocurrir, pero sí se puede predecir que hay áreas que van a ser más afectadas que otras áreas en el océano. Y este mapa lo que pretende mostrar es en diferentes colores, verde claro, amarillo y después como color naranja, y de pronto alcanzan a ver cerca de ciertas costas hay colores bastante rojos. Eso básicamente es la sobreposición de muchos usos que le da el humano al océano, por ejemplo, tráfico marítimo, pesca, en fin, varias actividades humanas sobre el océano, adicionalmente a áreas que se predicen, los modelos de predicción de cambio climático predicen que van a calentarse más que otras. Entonces, por ejemplo, el Atlántico Norte es uno de los sitios de gran escala que va a presentar mayor impacto acumulado tanto humano como con calentamiento global. Hay ciertas otras áreas que van a presentar menos impactos, y obviamente estos son predicciones, pero o sea, es muy difícil llegar a predecir exactamente qué va a ocurrir, pero el patrón general es que hay ciertas costas donde hay mayor poblaciones y asentamientos humanos, en el sudeste asiático, en el este asiático, en el norte de Europa, donde hay los mayores impactos humanos, obviamente van a
exacerbar la problemática de las interacciones con las ballenas. Entonces, aunque la caza ballenera ya ha cesado y en muchos casos las poblaciones vienen recuperándose, este tipo de incremento en los impactos probablemente va a contrarrestar o va a tener algún efecto contra esas tasas de recuperación que venimos viendo. Un último ejemplo que quería mostrarles es que estos datos de seguimiento de ballenas, si tenemos suficientes, como por ejemplo en el caso de las ballenas azules, que tenemos como unos 100 animales, podemos entrar a tratar de predecir un poco cuál es la distribución a gran escala. Entonces, si tomamos diferentes variables ambientales, en este caso datos que han sido tomados por satélites oceanográficos sobre fuerza del viento, productividad primaria, altura del nivel del mar, inclusive datos de batimetría de alta resolución, podemos entonces tratar de predecir cómo responderían las poblaciones de ballenas con respecto a esas variables ambientales, lo cual es útil porque nos puede ayudar a generar, por ejemplo, mapas de predicción. En este caso, los colores más intensos, por ejemplo el rojo, es donde podemos esperar que haya más animales, es una predicción, haya más animales, mientras que en zonas más claras es donde habrá menos animales. Este mapa de su derecha es un mapa del error con respecto a esa estimación. Entonces, básicamente una forma de generar una estimación y un error que por lo menos nos da unas ideas, unas guías de qué podemos esperar y no estar tanto en la oscuridad, sino tener un poquito más de información. Otro ejemplo es a nivel más global. Aquí entonces vemos todo el trabajo que se ha hecho en el Pacífico Norte, pero como les mencioné también en el Atlántico Sudoccidental también se están haciendo trabajos. Y en Australia, en Nueva Caledonia, recientemente hay trabajos también aquí en esta parte del Océano Índico. Entonces, poco a poco, si seguimos con esta línea de investigación, realmente estamos empezando a entender mucho más cómo es que las ballenas navegan y migran, qué tipo de hábitats están utilizando, lo cual realmente después de básicamente casi que exterminar las poblaciones de las diferentes ballenas, nunca se generó algo de este nivel. Sin más, entonces, básicamente agradecer a todo el personal que ha participado en las campañas de marcaje, rastreo, así como los datos que son disponibles hoy día a través de los diferentes distribuidores como la NOAA, la NASA, el programa de aviso en Francia y las fuentes de financiación. Este trabajo no es nada económico, es bastante costoso. Entonces, desarrollar estas marcas, producirlas y salir al campo implica tener unas buenas bases financieras y pues nuestro trabajo ha sido apoyado por diferentes organizaciones, fundaciones e inclusive donaciones particulares. Así que muchas gracias por su atención y